Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. No saben qué gusto me da que estén con nosotros en una sesión más, una masterclass desde aquí, desde Capacitación, Innovación, Educación y Negocios de Apolo Díaz Cantú, transmitiendo desde la plataforma de Zoom y en la red de Facebook, vía Facebook Live. Para todos ustedes, me encuentro en algún lugar de las montañas del sureste mexicano, acompañando a alguien que de verdad para mí es un honor, un placer estar con él, escucharlo siempre es un aprendizaje pleno de la A a la Z. Pero antes de entrar con él y que nos haga favor de compartir su conocimiento, quiero dar las gracias, como les decía, a toda la audiencia por estar con nosotros y decirles que, como saben ustedes, cada semana desde 100 llevamos para ustedes este esfuerzo de aportar valor, aportar contenidos desde los diversos sectores del pensamiento, la capacitación, la formación. Un grupo constituido por Apolo Díaz Cantú, Alma Sarmina, David Olvera, Deilin Sevilla, Juan Cristian Trejo, Fernando Briviesca, Rafael Ovalle, Rubén Ortiz Pozos y su servidor, Alejandro Arroyo. Les damos, como cada semana, la más cordial bienvenida. Cada martes nosotros les pedimos a ustedes que estén atentos a sus correos electrónicos porque terminando la sesión, terminamos algo no tan noche, pero al otro día les enviamos un par de correos, uno con una encuesta de satisfacción, si le queremos llamar así, en torno a lo que son estos ejercicios de los lives que llevamos ustedes semanalmente, porque queremos siempre mejorar, entregarles a ustedes el mejor producto posible, el mejor contenido, y pues nos harían un enorme favor de que la respondieran porque este programa, este ejercicio está hecho para ustedes. Entonces, les va a estar llegando a su correo electrónico esa encuesta y también, pues, con una suerte de agradecimiento sencillo, pero con mucho sentimiento, también les damos una V-Card, que es una tarjeta electrónica de presentación, como una breve muestra de nuestro agradecimiento por el hecho de que nos acompañen, en espera de que les sea de enorme utilidad. Y pues bien, vamos a pasar para ya no yo tener el micrófono, porque aquí quien sabe y quien importa es nuestro invitado del día de hoy. Es alguien, como lo suelo decir, es alguien que no necesita presentación. Daniel Ochoa. Daniel Ochoa, que está, si bien entiendo, en Monterrey, desde ahí va a hacernos el enorme favor de compartirnos una masterclass que denominamos Pienso, Luego Comunico, bueno, que no, Pienso, Luego Comunico, cómo solucionar los problemas interpersonales. Aquí yo les quiero decir que Daniel es director fundador de redes de Capital Intelectual, coach, mentor, instructor disruptivo, empoderador de equipos, un conferencista provocacional, como él bien lo dice, y es un emblema del pensamiento crítico, el pensamiento radical. Es alguien que de verdad que cuando ustedes lo escuchen, y quienes ya hemos tenido la oportunidad de escucharlo y lo hacemos de manera permanente, es alguien que tiene un inmenso archivo cultural de conocimiento y que tiene algo que muy pocos tienen a lo largo, y lo digo a título personal, que llevo toda mi vida escuchando a muchísimas personas que con gran conocimiento. Él tiene, además de ese conocimiento, una capacidad formidable de comunicarlo y de transmitirlo. No me extiendo más. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro, amigos, Apolo, todos ustedes, todos son toda una entidad también, todos ustedes en 100. Así que muchísimas gracias, un gustazo estar con ustedes y con los invitados y con la gente que nos está siguiendo. Aquí estamos. Muchas gracias, querido Daniel. Pues bueno, ahora sí que como decimos en mi tierra, cámaras y micrófonos son todos tuyos. Te agradecemos de nueva cuenta el hecho de que compartas el espacio y tu conocimiento con nosotros en esta hora de tiempo. Le quiero decir a la audiencia, si es tan amable, de que las preguntas o los comentarios, con mucho gusto váyanlos colocando en el chat y en el transcurso de la sesión, de la plática, de la masterclass, los vamos a ir canalizando con Daniel para que podamos tener retroalimentación. Con mucho gusto ahí está el chat y con mucho gusto Daniel Ochoa con ustedes. Muchas gracias. Daniel. Yo estoy viendo el chat. Muchas gracias. Estoy viendo el chat al mismo tiempo, entonces también puedo estar viendo simultáneamente cómo está todo esto. Ya no lo veo, ahora sí lo veo. Aquí estamos, muy bien. Genial, gracias.
Mira, a mí me interesaba mucho platicar ahora de algo que a mí me tiene muchos años entusiasmado, que es el tema de la comunicación. Yo recuerdo cuando yo empecé a cursar los primeros semestres de Ciencias de la Comunicación, que es una carrera que yo quería estudiar principalmente por cuestiones porque me interesaba mucho la publicidad, más desde el punto de vista creativo que desde el punto de vista mercadológico. Y luego me di cuenta cuando di clases precisamente de comunicación y les decía a los alumnos, considero que la mayoría que estudió comunicación es porque sabe lo que es sentirse incomprendido, o sea, que no te comprenden los demás, y sabe lo difícil que es comprender a los demás. Y creemos que dedicándole 8 o 9 semestres en algunos casos, o 10 si alguno se cuelga un poquito, vamos a resolver este tema de la comprensión. Y llegas a la conclusión que no sirve para nada los estudios de comunicación para esto. Porque el tema de comprender a los demás y de comprendernos a nosotros mismos no tiene que ver con una base teórica, simplemente tiene que ver con muchos otros elementos. Y esto lo traigo ahorita a cuenta porque fíjate que yo he estado siguiendo a una serie de filósofos últimamente, filósofos contemporáneos que son maestros de universidades prestigiosas, otros no tanto, pero gente que está saliendo mucho a plantear sus posturas, a dar explicaciones, y escucho y leo también muchos artículos donde empiezan a decir, ¿por qué empezamos a voltear a ver a los filósofos ahora? ¿Qué está pasando? Bueno, pues porque los filósofos, ahora sí que por su disciplina, están orientados hacia el pensar, ¿verdad? Hacia la profundidad del pensamiento, pero sobre todo al planteamiento de preguntas. Entonces, qué curioso que hay una masa creciente de personas que estamos yendo a buscar información en los que están cuestionando todo, no en los que tienen las grandes respuestas, ¿sí? Y al mismo tiempo veo, obviamente, personas que salen con unos manifiestos muy violentos, muy profundos. Mira, como ustedes saben, yo me he dedicado al coaching una buena cantidad de años y ahora sigo a un par de personas que son acérrimos críticos del coaching y lo despedazan, vituperan, inclusive son bastante despectivos. Y le decía a un grupo que es muy interesante hacer ese ejercicio de autocrítica, o sea, escuchar, analizar y tratar de indagar, que es algo que hacemos mucho los coaches, indagar a los que nos critican y ver qué es lo que dicen y qué es lo que tienen de razón. Yo tengo un par de libros que hablan en contra del coaching. ¿Sí? Uno se llama la Gran Ola y el otro se llama ¿Por qué el coaching? Y es interesante. Bueno, ¿esto por qué lo digo? Porque ahorita eh, pienso y luego comunico, me trae un artículo que estaba releyendo de Rafael Echeverría. Rafael Echeverría es uno de los padres fundadores del coaching ontológico y titula a su artículo El fenómeno de callar. ¿Sí? Entonces, es muy interesante cómo él le otorga un papel muy importante al estar callado. Y eso me trae un montón de temas ahora que me preparaba, porque la verdad es muy padre prepararse para platicar con ustedes. Estoy leyendo un libro del Instituto Arbinger, que es La Anatomía de la Paz, que es interesantísimo. Es un ejercicio de dos personas, imagínense, un palestino y un árabe, que tienen un campamento, literalmente, un campamento en los Estados Unidos para lidiar con jóvenes que tienen problemas de adaptación pues ahora sí que a la sociedad, ya sea porque sufren alguna adicción o porque han sido encarcelados o están bajo tutela de alguien porque ya sus padres ya están hartos y no saben ni dónde depositarlos. Entonces ellos desarrollaron esta idea en base a su experiencia. Y me doy cuenta que todos estos títulos, otro interesantísimo que es el Aikido como forma de vida, de hecho, de esto y otro material que se llama el Judo de la comunicación, preparé un curso para una cadena aquí de supermercados muy famosa aquí del norte de la República.
me doy cuenta que de lo que están hablando ahora los comunicadores y lo que nos dicen implícitamente los filósofos es mantengamos la calma y estemos más callados. Lejos de comuniquémonos, mantengámoslo callados. Porque, ¿qué implica el estar callado? Pues primero implica que no podemos escuchar si estamos hablando. Pero ojo, estar callados no es solamente con la boca. Estar callados aquí adentro, en nuestro escenario de conciencia. ¿Cómo callar la loca de la casa que le llamaba Santa Teresita de Jesús? Sí, el imaginario, lo que tenemos aquí adentro, el que nos plantea las expectativas. Y digo expectativas porque estaba escuchando a un filósofo muy complicado, especialmente porque ataca el feminismo de una manera frontal. Es un estadounidense que quizá ustedes conocerán, se llama Jordan Peterson. Jordan Peterson es acérrimo enemigo de muchos de los postulados de los que se hablan en general acerca del feminismo, y lo dice con todas las letras, ¿sí? Es maestro de universidad, de maestría en los Estados Unidos, y él habla de algo muy interesante. Dice, el problema, de alguna forma, el problema de la comunicación es que genera promesas. Y sí es cierto. Todo lo que decimos, algunos que nos dedicamos a esto decimos, la comunicación siempre genera expectativas. Bueno, hasta el silencio genera expectativas. Y ahora, en estos momentos, invadidos por el tema el fenómeno de callar. ¿Quién es el autor? Es Rafael Echeverría. Ahorita lo escribo yo, o si alguien me hace el favor de escribirlo. Es un artículo, no es un libro, pero no se alcanza a ver por el reflejo de la luz. Sí, creo que ahí está. Fenómeno de callar y las rutinas defensivas en las organizaciones. Él es también fundador de Newfield Consulting, una empresa que da cursos, coaching ontológico, pues casi todo el mundo, principalmente en Latinoamérica. Espero haber contestado, Luis Gabriel. Si no, pues por favor, reitérame. Frente a tanta incertidumbre, tenemos la urgencia de tener expectativas. ¿Sí? Ahora más que nunca. Porque nadie nos asegura nada ahora. Hay un libro que acaba de salir también ella es una escritora, no precisamente es una filósofa, estuvo casada con un escritor que ya falleció, Paul Auster. El nombre de ella no lo recuerdo y no lo sé pronunciar, pero acaba de salir el libro que se llama algo así como que la ilusión de las certezas, ¿sí? Y ella habla de que hay una urgencia por tener certezas. Y una certeza, en el fondo, es una promesa. Jordan Peterson dice que de las grandes promesas que nos da la civilización moderna es el dinero. El dinero. El cash, el efectivo es una promesa. Tú recibes una moneda, yo recibo un billete y tenemos la expectativa de que la vamos a hacer efectiva por un bien o la podemos cambiar por diferentes denominaciones más bajas de dinero. ¿Estamos de acuerdo? Se ha hablado mucho y se menciona mucho sobre esto. Hoy no es más que un simple pedazo de papel, o no es más que un pedazo de metales aliados que no tienen ningún valor, pero que supuestamente están soportados por un banco federal, que esto y que el otro, que algunos lo tienen muy claro, otros no entendemos ni jota de por qué vale la moneda tanto o tanto no vale. Pero es una promesa. Y luego, además, entregamos nuestro trabajo, sea lo que sea que hacemos, o los bienes que elaboramos, que también es nuestro trabajo, a cambio de esta promesa de dinero. Y luego hay otros que no lo aceptan. ¿Sí? Entonces, vivimos en un mundo de promesas. Ahora en México, para los que no son ciudadanos de este bello país, pero para los que sí, todos lo sabrán, que estamos en un año electoral. ¿Sí? Unos estamos más cansados que otros de esto.
Pero obviamente cuando escuchamos esto, año electoral, ¿qué sabemos que va a haber? Antes eran pancartas, ¿verdad? Antes decíamos, híjole, van a estar tapizados todos los postes de todas las avenidas principales y los grandes espectaculares. Ahora no, lo que va a estar tapizado son las redes sociales y pero a fin de cuentas sigue siendo esa transgresión, ¿verdad? O recibo llamadas, yo recibo 10 llamadas de veras al día donde me quieren hacer una encuesta. Y ni siquiera es una persona la que me lo quiere hacer, me lo hace un robot, un bot o alguien. Y pues realmente, por supuesto que no les voy a contestar a ninguno de ellos. Yo no sé quién les dio permiso de que me marcaran, pero pues al parecer ya no se necesita pedir permiso ni para mandar correo, en fin. Y sabemos que vamos a escuchar promesas de los políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque por otro lado me pongo a pensar, en esta era de tantas promesas, de tantas urgencias de expectativas, ¿por qué hay tanta violencia? Porque hay un alto nivel de violencia y de desesperación, de hartazgo. Y no solo por la pandemia, el hartazgo ya venía desde antes. Pero países civilizados, lo que sea que eso signifique, pero países más avanzados, como decimos en Latinoamérica, están mostrando un hartazgo también frente a las medidas para controlar la pandemia. Yo con cierta frecuencia veo el canal de la televisión alemana en español, el Deutsche Welle, que tiene una edición en español. Tiene además un montón de idiomas, ¿verdad? Traducidos, pero bueno, veo el español, a veces veo el de inglés. Y ahorita están protestando. Protestaron en Colonia el domingo. Salieron a protestar varios decenas o algunos cientos de personas en contra de las medidas. Y tú dices, oye, pero pues ahí pues tienes casi todo. Tengo algunas personas conocidas que viven ahí. Dice, tengo todo en la cuadra. Tengo una frutería, una carnicería, una farmacia, un café. Tengo casi todo. Es algo muy común, ¿verdad? Que pasa en Europa. Aquí no, tenemos el modelo americano en algunos lugares del país, sobre todo en el norte, que emulamos muchos a los estadounidenses, que tenemos que viajar quién sabe cuántos kilómetros en automóvil para ir a comprar lo que sea, ¿verdad? Y además ni siquiera hay banqueta. No hay un paso peatonal porque estamos así diseñados, ¿no? La urbanización así ha sido. Pero en fin, aún con eso la gente está protestando. En España están hartos, sin embargo en España acaba de haber cifras muy dramáticas. Vaya, entonces dices, ¿por qué estamos tan hartos todos? Yo creo que estamos tan hartos y es una tesis porque nadie nos da ninguna certeza, porque las promesas han sido rotas y porque realmente vemos el futuro como una amenaza. El futuro es igual a amenaza. Y si el futuro de entrada implica sacrificios e incertidumbre, ahora parecería que enfrentar el futuro es entrar a un laberinto donde nos vamos a encontrar al Minotauro, como le pasó a este personaje de la mitología griega, que fue capaz de matar al Minotauro, ¿sí? Y salió gracias a que Ariadna le facilitó un hilito con el que él pudo salir, si no, no hubiera encontrado la salida. Entonces, sabemos que vamos a enfrentar algo que es dramático, que es nocivo, que es... Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la comunicación? Pues es que nos está alterando muchísimo. Hablaba hace un momento con un grupo en el Distrito Federal y me decían, oye Daniel, me reporto desde el carro con el celular porque ahora ya me pescó el tráfico. Y yo le decía, oye, tenía muchas semanas de no escuchar esa frase. Me pescó el tráfico. Ya, me siento en casa. Ya estamos regresando a la normalidad. Ya no más falta que empiecen los colegios para que regresemos a esa realidad de los embotellamientos. Bueno, hay algo muy interesante regresando a Echeverría. Sí. El problema es que nuestros pensamientos se transmiten de forma casi automática
en nuestros actos de habla. ¿Sí? Entonces, si tú quieres ver cómo piensas, nada más escucha cómo hablas. Si tú quieres ver cómo piensa el otro, nada más escucha. Ve qué palabras se repiten. Ve, hace poquito revisábamos el discurso de una persona, no tiene que ver con la política, discurso en el término amplio de la palabra, y veíamos que utiliza muchos modificadores. Modificadores de los sustantivos y modificadores de los verbos, ¿sí? Todo en término muy superlativo, ¿sí? Utilizaba mucho adjetivo, muchos adverbios. No nada más mencionaba el sustantivo, sino le agregaba un modificador. Y entonces le decíamos, oye, ¿qué es lo que está pasando? Digo, pues lo que está provocando es poca claridad, porque hay muchísimas palabras innecesarias, que son estos agregados, estos modificadores, tanto de sustantivos como de verbos, y además está perdiendo objetividad, porque recordemos qué es objetividad a diferencia de subjetividad, y esto es crucial, porque cuando decimos que vamos a ser objetivos, estamos hablando del objeto en sí. Si yo tengo aquí un marcador rojo, ¿sí? Estoy siendo lo más objetivo posible. Tengo un marcador rojo. Si yo digo que tengo un marcador chafo rojo, estoy siendo subjetivo. ¿Por qué? Porque hablo desde el sujeto, o sea, desde mí. ¿Sí? Entonces, digo, es una simpleza esto, pero esto es crucial para entenderlo, para saber cómo nos comunicamos y también saber qué escuchamos y qué leemos. ¿Sí? Si simplemente me refiero a describir el objeto en sí, estoy siendo objetivo. Si hablo desde el sujeto, estoy siendo subjetivo. ¿Se vale ser subjetivo? Por supuesto. Claro que sí. Nada más que hay que aclararlo, ¿verdad? Hay que decir, al decirte que esto es de mala calidad, o chafo, o muy bueno, o excelente, estoy dando mi opinión, estoy hablando desde el sujeto. Es la diferencia entre decir una opinión y describir una noticia. Recuerdo cuando un periodista, me imagino que es periodista, empezó a ponerse de moda hace como unos 30 años en México y empezaba sus noticieros él a ser eminentemente explicativo, descriptivo de las notas. Y un maestro me decía, oye, ¿dónde empieza el ensayo, el juicio, y dónde termina la noticia, dónde terminan los hechos? ¿Sí? Y yo le decía, no sé, no me doy cuenta. Y ese es el problema. La gente cree que estamos escuchando una noticia y estamos escuchando una opinión. Ese es el gran tema con las redes sociales. Las redes sociales, en nuestros diferentes artefactos que tenemos, pues, ¿qué escuchamos? ¿Opiniones o hechos? ¿Sí? ¿De qué estamos llenos? ¿De opiniones, de subjetividades o de objetividades? Y el problema son los mecanismos de pensamiento a los que nos llevan. ¿Sí? Esto, ¿qué tiene que ver con la comunicación y el cómo evitar los conflictos? Porque de eso se trataba, ¿verdad? Pienso, luego comunico. Miren, lo que yo he visto ahora en la preparación de estos cursos que he estado dando últimamente sobre manejo de conversaciones difíciles, resolución de conflictos, cómo enfrentar discusiones acaloradas y todo este tipo de cosas, lo que veo es que todo parte de cómo veo yo el mundo. ¿Cómo veo el mundo? ¿Por qué? Porque el mundo además está cambiando mucho. Entonces, ya no lo veo yo igual que hace un año. ¿Sí? Y el problema es de que cómo lo estoy viendo que se transforma. Después de ver cómo veo el mundo, es cómo interpreto los eventos más cercanos que están a mi alrededor.
Déjenme, me detengo aquí para compartirles algo. Tuve la oportunidad yo de aplicarme ya las 2 vacunas. Y yo le explicaba a una persona que la experiencia de ser vacunado, mm, desde mi subjetividad, fue una experiencia espiritual, porque había un gran silencio en el lugar donde nos estaban aplicando las vacunas y donde la gran mayoría de nosotros, cuando nos la aplicaba, vamos, cuando nos la estaban aplicando, hacíamos esto, cerrábamos los ojos y volteamos la mirada abajo. Me parecía un ritual maravilloso, ¿sí? No veía muchas sonrisas, no veía, no sé, veía un recogimiento. Y no era por el dolor, porque realmente no es dolorosa la vacuna. No sé si duele un poco después el brazo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues definitivamente nos estábamos encontrando ante una promesa. ¿La vacuna no es una promesa acaso? ¿La vacuna acaso no nos trae una expectativa? Unas personas me decían que fueron un grupo de personas a ponerse las vacunas juntos ahora en el Distrito Federal. Me decía que saliendo, sin querer, se fueron a hacer una especie de celebración a un departamento. Estamos hablando de gente de arriba de 65, 70 años. Y fueron a celebrar, se quitaron los tapabocas, que no lo habían hecho en bastante tiempo, había unas botellas de vino, y dice, oye, Daniel, parecía que nos habían liberado, que algo pasaba. Le digo, claro, claro que sí. Hasta los más escépticos de la vacuna, y yo me apunto entre ellos, parece ser que nos enfrentamos con algo. Sí. Entonces ¿cómo veo el mundo? Como una gran amenaza. Sí. Latente y complicada. Me dice mi esposa, ya no veas noticias de Europa. Sí. Mejor ve noticias de aquí de México o de Estados Unidos, donde dice que todo va a estar bien. Sí. No veas, allá se están complicando las cosas. Y tú eres de la idea de que lo que está sucediendo allá va a suceder acá. Qué ganas de estar, ahora sí que, insistiendo en meterte en este laberinto, Daniel. Este laberinto me encanta porque se parece bastante al logotipo de ustedes de 100, que es que es un hexágono o pentágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un hexágono, ¿sí? Con estos elementos internos, porque la vida yo pienso que es laberíntica, ¿sí? Es prueba y error. Vaya, el que tenga la fórmula, si es que la tiene, no te la va a decir, porque lo único que tienes que es el vellocinio de oro, tiene el hilito, y se parecen a los casos de negocios que escriben en el Harvard Business Review, que parece que desde el principio hicieron el diagnóstico ideal y ya sabían, y le salió toda la perfección. No, lo aprendí yo en una escuela de negocios donde estudié, que también veíamos el método del caso, y lo que ves es que los casos son escritos de atrás para adelante. O sea, desde dónde estás perdido hasta cómo diste con el lugar a donde iniciaste todo. Entonces, al escribir en reversa, pues todo hace sentido, porque la gente lo lee del inicio al final, pero a nadie le cuentas todo lo que te perdiste, ni del dinero que se te fue, ni los grandes errores, o por lo menos eso no se cuentan mucho, ¿no? Yo creo que la vida es laberíntica, es un prueba y error. Y además es un laberinto con espejos. Más ahora, donde nos vemos a nosotros mismos cada vez que topamos. Darío Steinrieder, no me pidan que les repita la pronunciación, porque no lo sé pronunciar. Es un filósofo argentino que tiene un canal de YouTube muy, muy, muy famoso. Es toda una personalidad televisiva. Es un tipo peronista, a más no poder, muy curioso, pero muy lúcido en sus explicaciones. Él llevó la filosofía a la radio primero pública y ahora a la radio comercial, y tiene planteamientos muy, muy interesantes. Por ejemplo, él habla de algo muy interesante que ahorita nos está pasando y que tenemos ciertos problemas para definirlo, inclusive en nuestra comunicación interpersonal, donde se dan los conflictos, que de eso es de lo que estoy hablando también, de los conflictos interpersonales. Todo es político.
Sí. ¿Se acuerdan cuando decíamos, no, no politices las cosas? No, que no se politice el tema, como que confundíamos si politizar tenía que ver con partidismo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La política tiene muchísimas definiciones, pero una de ellas tiene que ver, al fin de cuentas, con el manejo del poder. Claro. Tiene que ver con el manejo del poder de una forma más o menos civilizada, si le podemos llamar civilizado a lo que hemos hecho. Pero bueno, como alguien dice, ¿no te gusta la democracia? No, ¿qué otra propones? ¿Sí? O sea, no es lo mejor, pero hasta ahorita es el menos peor. Sí, el mismo Churchill lo decía, ¿no? No tenemos otra alternativa más que, bueno, el consenso y que es democracia, en fin. Pero fíjense, a ver, la política tiene que ver con el manejo del poder. En una casa, en un hogar mexicano, y digo mexicano para que nos haga sentido, donde el padre de familia siempre se sienta en la cabecera, donde en un hogar muy tradicional, las únicas que se preparan, las únicas que preparan los alimentos son las mujeres. Muy tradicional, a lo mejor estoy siendo demasiado tradicional, pero creo que más o menos ahí está el matiz todavía. Donde son las que recogen los platos, ¿sí? Son las que nos dicen, ¿quieres algo más? Son lo más bonito, porque esto lo veo hasta en las juntas de negocios. Cuando se nos tira un vaso de agua, todos volteamos a ver a las damas, como diciendo, ¿quién va a recoger el agua? ¿Quién va a recoger lo que se tiró? Cuando no encontramos con qué limpiar en una oficina, ¿saben a quién le preguntamos? A las mujeres. No les preguntamos a los caballeros. No se nos ocurre preguntarle al CEO o a un gerente, oye, ¿tú sabes dónde está el trapo para secar? No. En cambio, vamos a una dama y le preguntamos, estamos muy condicionados. Hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Bueno, entonces, en un hogar mexicano, donde el padre se sienta en la cabecera, la mamá, las hermanas, las tías, las primas son las que nos atienden, son las que sirven, son las que nos ofrecen más. Pregunta Luis Gabriel, porque bueno, pues has estado interactuando y por eso, y es una pregunta retórica, Luis Gabriel, tampoco no te quiero obligar a contestar, pero una pregunta, Luis Gabriel González, ¿hay un juego de poder en esa mesa? ¿Qué opinas? ¿Tú o cualquiera de los participantes ven un juego de poder o no? En otras palabras, ¿hay un ejercicio de la política ahí o no? Entonces, por favor, no digamos que no vamos a politizar, porque toda la vida humana está politizada, porque todo es un juego de poder. Sí. Gracias, Cristina. Claro que sí. Claro que sí. Es un estira y afloje. Las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Contra cuántos tiene el otro? ¿Contra qué estrategia? Todo es un juego de poder. Te invito yo a esto, tú me invitas al otro. Son intercambios de poder. ¿De poder de qué? De una infinidad de cosas. En ese contexto nos movemos. Entonces, en este nuevo laberinto, y digo nuevo porque la pandemia lo único que vino fue exacerbar la naturaleza humana. ¿Habían ustedes oído seguramente hablar sobre las desigualdades económicas entre los países? ¿Se acuerdan? ¡Ay, tema trillado! Oye, ¿y adentro de los países habían oído hablar de eso? Y de las clases sociales y sus diferencias en nuestro país y muchos otros países. Sí, bueno, ¿qué tal todas esas diferencias sociocultural económicas ahora con la distribución de las vacunas? ¿Más claras? Por favor. O sea, ahí está. No nos estamos haciendo ni más humanos ni menos. Claro, David, tiene razón. El juego de poder es una costumbre también machista, marcada. Por supuesto que sí. Yo siempre cuento esta anécdota yo acerca de esto del machismo. Una vez platiqué con un sacerdote jesuita que me decía, oye Daniel, ¿tú consideras que eres macho? Y bueno, además de que yo era más joven,
era muchísimo más ignorante de lo que soy. Y más inocente también. Bueno, a veces la ignorancia y la inocencia van un poco entremezcladas. Y yo le decía, no, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que yo estoy un poquito ya más liberado. Ah, sí, de veras. Dice, fíjate, te voy a contar una anécdota, Dani. Él tendría entonces unos, no sé, quizás 70 años, pero era un sacerdote jesuita muy activo y él todos los días nadaba. Y me decía, fíjate que a mí me facilitan el acceso a un club de natación en Guadalajara, donde él residía. Y ahí voy muy temprano a nadar. Y bueno, tomo yo los carriles de la orilla para estar cerca no sé, de sostenerme por si necesito algo de las escalinatas, de las escaleras para salir. Y el otro día estaba nadando, Daniel, y me percaté que alguien echó un clavado justo cuando yo acababa de dar un giro en una de las partes de la alberca donde él se daba la vuelta, ¿no? Y me di cuenta de reojo que se trataba de una mujer, de una dama. ¿Por qué? Pues por la forma del cuerpo, por el traje de baño, por lo que ustedes quieran. Y dice, y luego me di cuenta que me estaba rebasando, pero a un ritmo abrumador. Y me dice el sacerdote, ¿sabes qué hice yo, Daniel? Inmediatamente aceleré el paso. Me ha pasado que se metían hombres al mismo carril al lado mío y no me preocupaba porque yo decía, bueno, pues él tiene su edad, yo tengo la mía, él tiene su ritmo, yo tengo el mío. Pero el hecho de que una mujer me rebasara, dice, fue automático, Daniel. Dice, claro, no aguanté la rutina que yo siempre hago porque estaba a un ritmo mucho más acelerado, nunca la pude alcanzar y ella siguió. Ella quizás ni se percató de mí ni me estaba poniendo atención. Y entonces me preguntó, ¿tú crees que eso es machismo, Daniel? ¿Qué opinas, Alejandro? ¿Me haces alguna señal? Sí. Sí, querido Daniel, perdóname la interrupción. Fíjate No, que no, de no. Facebook Live, en la transmisión que tenemos, nos están haciendo un par de comentarios que me parece muy sugerente y muy importante que si me haces favor de transmitírtelos. Uno es de Otto Chinchilla, que dice, estas tertulias son muy importantes, sobre todo para estructurar la gestión del conocimiento. Debe ser un desarrollo cultural y continuo. Y dice, la política es la forma de desarrollar las actividades desde la cultura de conveniencia con intereses definidos. Fíjate cómo es interesantísimo y ha sido precisamente sumamente provocador lo que has planteado, porque cómo cada uno de nosotros tenemos un concepto en torno a algo. Si estás tú de acuerdo, querido Daniel. Claro, claro. Por ejemplo, si yo te dije, yo te puedo comentar, yo que estudié ciencia política, tanto desde la licenciatura hasta estudios doctorales, si yo me quedo con un concepto de política, la política es la administración del conflicto, es la actividad que busca gestionar el conflicto. Entonces, ¿por qué? Porque en abono a esto que tú muy bien comentas, ¿sí? Hay relaciones de poder desde la casa y más cuando se extiende en lo social, y entonces en esas relaciones de poder comienza esa diferenciación de puntos de vista y la comunicación sirve o pretendidamente busca servir para entablar un diálogo, y caemos en el terreno de lo democrático, para tratar de entendernos y procurar un hilo conductor justo de comunicación, para que no haya esta disonancia, ¿no? De la que tú bien señalaste, somos parte desde hace un buen tiempo. Entonces, fíjate esa parte interesante de la política. Y otra cuenta que se llama, bueno, hace llamar Envases Ecológicos, me encanta, señala un texto interesantísimo de Michel Foucault, que el de la microfísica del poder, que seguramente lo conoces y lo conoces muy, muy bien, que explica las relaciones humanas en la vida cotidiana, escuela, trabajo, pareja. Claro. Y en efecto, o sea, el poder no tiene su máxima expresión desde luego en las instituciones de lo político, pero como bien lo señala Envases Ecológicos, desde la casa hay elementos o relaciones en las que basta y sobra con que alguien diga, y yo suelo decirlo mucho como ejemplo en las clases universitarias, es a ver quién tiene más poder cuando llegas tú a una oficina de gobierno.
en el momento en que tú llegas a hacer un trámite. El secretario, el titular de esa dependencia, o la señorita o el joven o el señor que está en la ventanilla y decide que al 1 para las 2 cierra porque se va a ir a comer. Y dice a las 2, entonces tú dices, oye, falta un minuto, perdón, ya cerré. ¿Quién tiene más poder en ese momento? Claro. Esa es la microfísica del poder. Entonces, claro. Quería transmitirte este par de comentarios que nos están haciendo en Facebook, nada más en abono de lo que comentas. No interrumpo. Por favor, adelante, querido excelente. Daniel, porque ha sido sumamente provocador e interesantísimo todo esto que estás planteando, porque en efecto aterriza en algo que la gente curiosamente está planteando, que es, no, yo no quiero hablar de política. No, a mí aléjame de todo eso, yo estoy en otro canal. Y si vieran qué importante es entender la política desde nuestro microcosmos para poder comprender lo que hay allá afuera, y entonces tendríamos una interrelación diferente. Adelante, querido Daniel, sí, te agradezco mucho. Y gracias a los que participaron porque enriquecen. Claro. Bueno, ellos son la carnita de todo esto, los participantes, ¿verdad? Sí, y Foucault, bueno, pues es el gran escritor del poder y sobre todo desde su perspectiva, que era desde una minoría, y además muy despreciado él también, desde su vida personal, cómo se le veía, ¿no? Entonces, qué mejor que hablar desde el poder. Fíjate que hay una teoría que dice que los que, por ejemplo, yo soy el menor de 7 hermanos, mujeres y hermanos, dicen que los que somos de alguna forma o en algún momento de la vida un poquito más indefensos o desvalidos, todos los que serán los menores creo que me entenderán muy bien esto, los que tenemos muchos hermanos arriba, desarrollas 2 habilidades. Uno, la de la observación, y 2, la de la anticipación. Entonces, lo explican también, como por ejemplo, por los ratoncitos. Los ratoncitos tienen una visión para detectar los movimientos y una escucha, una capacidad auditiva bastante alta, porque son tan pequeños e indefensos en algunos ambientes que tienen que estar muy al pendiente, tienen que ser muy perceptivos. Y 2, siempre de alguna forma consideran varias rutas alternativas de escape. ¿Sí? Trata de atrapar un ratoncito para que veas. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es otra forma también de ejercer el poder, haciéndose muy observador y haciéndose muy, ¿cómo diríamos? Analista de las diferentes alternativas de solución que hay para algo, ¿no? Sí, qué interesante lo que dicen. Y ¿sabes qué? Esto me acerca a una premisa fundamental que quería mencionarles el día de hoy. Los conflictos entre las personas, de una manera muy generalizada, no puedo decir que siempre, ni que todas, pero bastante generalizadas, se ocasionan cuando vemos al otro o a la otra, o nos ve el otro o la otra como un objeto, no como una persona. Cuando yo veo al otro como un objeto, me estorba, me impide el flujo para yo llegar a donde quiero llegar, sea en términos físicos o de mi razonamiento, de mi pensamiento. Entonces, ahí está la clave. Cuando uno se enfrasca en una discusión y dice, ¡ay! No hay cómo hacer que entiendas. Fíjate, te estoy convirtiendo en una especie de objeto. Estoy diciendo, eres un estorbo en este momento, con tus argumentos, con tus apreciaciones, con lo que dijiste. Ahí radica la gran diferencia. Cuando, vaya, lo vemos en el tráfico, cuando está un automóvil enfrente y yo lo único que pienso es, este tipo no sabe que puede cambiar a tercera de velocidad e ir 7 kilómetros más a prisa, lo dejo de ver como ser humano. Es un objeto que me estorba, ¿sí? Y le pito, y me le pego, y paso rozando con él. Yo no sé si lo haría caminando, aunque también lo hacemos cuando estamos caminando.
en las exposiciones, en el metro, en el transporte público, en los aeropuertos, ¿verdad? Entonces, ese es el tema más crucial que he estado encontrando ahora, revisando escritos y platicando con muchas personas, de ver, ahí empieza un proceso de deshumanización que obviamente que nos lleva al conflicto. Cuando en los Estados Unidos trataron de entrar al Capitolio por medio de la violencia, los policías que estaban en la barricada, sin emitir juicios, eran una barricada más, a la que si se podía les sacaban la vuelta, y si no, los empujaban, y si no, les aventaban un extintor. Punto. No eran personas, porque si los considerábamos como personas al otro, entablaríamos un diálogo. Y entonces me regreso a los dos puntos que dije antes. Mantendría más el silencio y quizás me preguntaría, si con Alejandro no estoy de acuerdo, quizás la pregunta es, ¿cómo ve él el mundo? Y cómo su manera de ver el mundo hace e impacta en cómo está viendo la discusión que estamos teniendo. Y después de eso, en ese silencio mental, me preguntaría, ¿y yo cómo me siento respecto a esto? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Pero se fijan, el hacer después del cómo me siento. Entonces, como un mensaje final, me gustaría invitarlos, y al mismo tiempo esto me lo digo a mí, de cuántas personas considero que son un obstáculo para mí, son un objeto para mí. Para algunos, el actual presidente es un objeto. El partido. Para otros, otro partido es un objeto. O sea, si pudiéramos eliminar ese objeto por cualquier medio, se solucionarían mis problemas. Ese es el problema de perder el sentido humanitario. ¿Sí? No podemos mantenernos como humanos si consideramos, vaya, los que comemos carnes, a los animales los vemos como objetos, ¿no? Son un insumo más. Dejan de sentir, dejan de tener cierto, dejan de sentir, son unos meros objetos. Punto. ¿Sí? Entonces, cuando nos enfrentamos con alguien que es un objeto, pues me puedo sentir con el derecho de decir, mira, tú ahorita cállate, no hables, porque yo soy el que voy a hablar. Te tengo que convencer, te tengo que erosionar. Es más, te tengo que poner como si fueras un refrigerador, unas rueditas abajo, para ver si así te puedo mover y dejas de estorbar mi punto de vista. O quizás te puedo erosionar o puedo colocar un objeto explosivo para hacerte desaparecer y ya no me estorbas. ¿Sí? Entonces, esa sería la reflexión. Con la última persona que hemos discutido, tú y yo, hagámonos la pregunta, ¿lo estábamos viendo como persona o como objeto? ¿Sí? ¿Queríamos simplemente hacerlo a un lado o nos interesa ver lo que decía al principio? ¿Cómo ve el mundo? ¿Cómo ve lo que le está sucediendo en este momento, ya sea en su interacción conmigo o con lo que esté pasando? Y luego, ¿yo cómo me siento respecto a eso? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer? Esa sería la gran pregunta. ¿Qué opinas, Alejandro? Formidable, y sobre todo es un reto, salvo tu mejor opinión, querido Daniel, que ese es el gran reto de la humanidad por venir. Dice Gina Rodríguez en Facebook, y fíjate, lo saco a colación porque menciona, con casi 7.500 millones de personas en el mundo, son 7.500 millones de maneras diferentes de ver el mundo. Entonces, ve nada más el tamaño del reto, que desde luego buscamos llevarlo a un nivel macro, que esa es la intención, pero ¿qué te parece a ti esta idea de ir generando en nuestros pequeños microcosmos esa transformación que tú muy bien sugieres, comenzando con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos,
de vernos de una manera mucho más humana. Y esta cadena que puede desplegarse a lo largo desde nuestro microcosmos hacia algo más allá, puede ir generando ese gran reto que representa el humanizar. Fíjate, qué hermosa palabra utilizaste. Humanizar no solo la comunicación, vernos como lo que esencialmente somos, como seres humanos y no como objetos. ¿Qué te parece? Claro. No, me parece bellísima la apreciación y la invitación, porque viene no solo desde la forma de comunicarnos, sino desde la forma de pensar. Exacto. ¿Cuántas veces escuchamos, insisto, a una persona que difiere en nuestra forma de ver el mundo y de ver las cosas, y enfrente de otras personas decimos, ese está loco, ese está loca, ese pelo es un payaso, esa persona está, ¿sí? Y emitimos el juicio y en ese momento, con nuestros adjetivos o con nuestros adverbios, estamos no solo descalificando a la persona, le estamos quitando sus cualidades humanas y lo estamos convirtiendo como un mero objeto que me facilita, porque también puede ser que me facilite como un escalón, Sí. el poder llegar a lo que yo quiero llegar, o me estorba hacia mis fines. Y entonces, pues la verdad surge la violencia verbal, pero nace de un pensamiento. ¿Qué tan dispuestos estaremos a eso? Porque ese es el futuro que se viene, ¿no? Oye, Daniel, fíjate que ahorita que mencionabas estos aspectos, me vinieron a la mente una triada de temas. La primera, me recordaste mucho al inicio de la plática lo que en algún momento Felipe González señaló. El futuro ya no es lo que era antes, ¿no? O sea, esta parte de decir, a ver, para cómo se están generando las cosas, el futuro ya no es como lo habíamos pensado. Entonces, ante un futuro, fíjate, me encantó cómo lo planteaste, porque en efecto, o sea, cuando el futuro lo vemos como amenaza, cuando hay esa incertidumbre, entonces de inmediato viene esta caparazón en la cual queremos proteger lo mucho o lo poco que tengamos desde nuestro contexto. Entonces, eso me lleva a un segundo planteamiento, en el sentido de que, dado que el futuro es así de incierto y dado que el futuro plantea estas enormes interrogantes, hay una visión en la que tú los has entregado, no solo hoy, sino recurrentemente cuando tenemos la enorme fortuna de escucharte, el pensar, ¿sí? Y el pensar y el reflexionar. Y recuerdo que cuando ya ves que se ha generado muchísimo pues estos indicadores, dicen, a ver, los que tienen hijos pequeños entre 5 y 10 años, ¿cuáles son las carreras del futuro? Y ya sabes que emerge lo digital, pero hay una que me llamó mucho la atención, porque yo he sido en lo personal muy afecto a ello. O sea, que una de las grandes disciplinas que tendrá un lugar preponderante en el futuro es la filosofía, y va relacionado justo con lo que mencionas. Hay que reflexionar y hay que pensar, y cada vez mejor. Y esto me lleva, para concluir, a un tercer planteamiento, que dado que el futuro es así de incierto, nos requiere esa capacidad de reflexionar. Me recordó también un pensamiento de alguien que mencionó: el siglo XXI será religioso, no será, y vamos a tener mucho cuidado, mucha delicadeza en ese concepto. Religioso desde la perspectiva de una conexión, no sin etiquetas católica, cristiana, judía, no. Religioso desde la perspectiva del ser humano en relación al resto de los seres humanos y su conexión con el universo. Es decir, cómo ese religar, esa trascendencia del ser humano que se observa en el otro, pero en el otro en tanto ser humano y con todo lo demás, finalmente es la ruta que, si queremos sobrevivir como raza, no tenemos otra opción más que explorar. Yo creo que el reto es enorme, Daniel, no sé cómo lo veas. Sí, fíjate que estaba escuchando a un filósofo, es un tipo formidable, tiene 33 años, tiene 2 doctorados, un montón de carreras, es un niño prodigio, es un español. Carlos decía que de una forma muy respetuosa, él decía, son 3 elementos independientes cuando hablamos de las deidades o Dios, de las religiones y de la espiritualidad. O sea, son 3 elementos completamente diferentes
que se vinculan a veces y no siempre. Entonces dice, tengamos cuidado cuando abordemos estos temas. Pero él inclusive tiene un doctorado en teología y decía, lo más interesante de la teología y de muchos estudios que se basan en la historia es que la historia está viva, y esa es una de las ventajas de la filosofía. La filosofía nunca ha estimado que tiene la última verdad. Sabe que depende de estudios clásicos y que lo que dejan va a seguir funcionando para hacer nuevas teorías. Y aquí tiene algo que ver muy interesante con este escrito que les decía, de El paraíso de la certidumbre, de este libro, que decía que tenemos que confiar más en el método científico, que el método científico asume que todo parte de una hipótesis y que hay muchas probabilidades de que esté equivocado. Inclusive busca el error. Es más, hay estudiosos de diferentes disciplinas que lo que estudian son los errores para no repetirlos. O sea, les interesa los reportes y toda la documentación que queda de aquellos que dicen, me equivoqué en mi intento. Porque lo que hacen es acortar el camino a las nuevas generaciones. Entonces decía, esto nos ha faltado en la humanidad. Para empezar, nadie nos gusta reconocer nuestros errores, ¿sí? Y menos publicarlos. Pero le estamos haciendo un flaco favor a las siguientes generaciones al decir, ve en todo lo que me equivoqué, en lo que nos equivocamos. Y haciendo nuestro mejor esfuerzo. Vaya, yo lo digo en broma y en serio a mis hijos. Les digo, mira, no se preocupen. Cuando vayan un día con el terapeuta o con la terapia o algo, no se preocupen. Díganle al terapeuta. Lo primero es que los errores de papá, los peores errores míos, fueron con la mejor de las intenciones. Para que por lo menos la intencionalidad quede en check, pero sí de que, hombre, el viejo no le daba más la cabeza, pero bueno, pero por lo menos que quede despejada el tema de que si tenía una intención sí, claro, buena o mala. Pero a lo que voy es esto, buscando certezas, queremos vender certezas. Los cursos, las pláticas, los clientes, el ambiente te obliga a decir, quiero que me digas, Daniel, qué funciona. Oye, es un tema bastante atrevido pensar que yo sé que funciona, así con esa certeza. Por eso entiendo a los que están críticos de toda esta corriente de lo que me dedico, de lo que nos dedicamos. ¿Quién puede hablar de certezas? Sobre todo en un contexto cambiante. Entonces, quizás esto es una invitación a la humildad y decir, a lo mejor tenemos que estar más callados, pero del pensamiento, más humanizados en nuestra forma de ver a lo demás y a los demás. Recordemos que, por ejemplo, los huicholes en nuestra región, llamada país, le piden permiso a los animales antes de matarlos. Les dicen, les piden disculpas, ¿verdad? Les dicen, discúlpame, te voy a sacrificar para alimentarnos. A los árboles que tienen que cortar para quitarlos del camino, les dicen, hacen una pequeña ceremonia, una pequeña ofrenda, sí, y dicen, te tengo que remover porque consideran esta conexión que tú hablabas cosmológica, que es la cosmología la que se nos está moviendo. Entonces, pues yo creo que en esta hora lo que yo pretendía era invitarlos a esta reflexión. ¿Cuántos conflictos tenemos porque vemos al otro, a la otra, o a los otros o a las otras, o a los otros, como también se permite decirlo, como objetos, como simples artefactos que me estorban o me ayudan? Y no me interesa mucho considerarlos como... Qué bonito lo que dice David. Claro, en este mundo de gurús, yo antes decía, yo no tengo gurús, yo creo en Chanok. Que Chanok se me hacía algo más tropical, ¿no? ¿Se acuerdan de Chanok? El personaje, sí, claro, perdón, claro. Ya me delaté en la edad. Pero yo siempre decía, yo no tengo gurús, yo prefiero tener Chanoks. Porque además era un personaje que se burlaba de él mismo y era jacarandoso y ya no corramos tanto tras la verdad, porque bien lo decía ahorita Fernando, ¿qué es la verdad? Acuérdense la teoría de la verdad que algunos dicen, la definición de verdad. Verdad es donde, si este es un círculo que se intersecta con otro, es donde mis creencias se intersectan con la realidad. Y ahí donde se intersectan es lo que digo que es verdad. O sea, aquello
de la realidad, del mundo objetivo, mis creencias lo aceptan y lo incorporan, a eso le llamo verdad. Hay muchas cosas que se escapan de mis creencias y pues simplemente ni me percato de ellas, ni las acepto, obviamente, y ya por eso no les quito. Entonces, por eso hay diferentes verdades, pues depende de cuántas diferencias puede haber en las creencias, ¿no? Querido Daniel, ya para perfilar el cierre, si tú me lo permites, Sí, voy por a supuesto. leer un par de intervenciones que nos están haciendo favor de transmitir vía Facebook, concretamente Otto Chinchilla desde Costa Rica nos dice: saludos. Hoy se ve a la mayoría de las personas según su conveniencia, dice, la visión es utilitaria, si no se fortalecen los principios, la gente pasa a ser objeto, sirve o no sirve, porque se desconoce muchas veces el contexto, y sin los valores no hay nada para contextualizar. Todos los errores son aprendizajes para mejorar la gestión del conocimiento, para lograr eficiencia y efectividad, si hay conocimiento. Es decir, el acento en los valores. Y sobre todo, querido Daniel, esta invitación que me parece fundamental, y no sé cómo lo veas, si tiene que ver tanto cuanto con el tema de la biografía, de las biografías personales. Me identifico mucho con lo que planteas, en el sentido de decir, ¿por qué no le bajamos, por un lado, al ruido, por otro lado, a esa búsqueda de la verdad todo el tiempo? Porque hubo un tiempo en que nos vendieron ese gran metarrelato, si tú estás de acuerdo, Daniel, ¿sí? Nos vendieron el que hay que ir en busca de la verdad. No, vamos en búsqueda de nuestra verdad y de la oportunidad de poder avanzar como seres humanos. Y esta parte que me encantó, la humildad. ¿Cuántas cosas se han hecho en nombre de la presunción, del querer ser más que el otro, del querer aparentar más que el otro? Y no perdemos nada literal con reconocer nuestros alcances, pero también nuestras limitaciones. Y en la medida de ese reconocimiento, que tiene que ver con esto que mencionas, humildad, ¿sí?, es muy probable que podamos avanzar mucho mejor. No sé qué te parezca, querido Daniel, ya para Claro, cerrar. mira, sí, claro, una gran muestra de humildad en estos tiempos es la duda. La duda. Claro. Porque nadie quiere mostrar duda. Entonces, y la duda ahorita es así, wow, ¿quién se atreve a dudar? Si tanta información hay disponible y todo eso. Y acerca de los valores, a mí me gusta repetir esto. Los valores, desde mi perspectiva, demasiado simplista, pero creo que pueden servir. Mira, mis valores son lo que valoro. Y lo que valoro se aprecia, está documentado en 2 sitios. En mi cuenta de gastos, ya sea en mis tarjetas de crédito, sí, o en mi chequera, o en lo que quieras, o mis salidas del cajero, y en lo que invierto mi tiempo, a lo que le dedico el tiempo. O sea, mis valores. Y mis valores son a qué le destino el recurso económico y a qué le dedico mi tiempo. Lo demás, no sé si a veces es lo de menos. Sí, soy tiempo y recursos, que también para obtener recursos inviertes tiempo. Entonces, yo creo que sí, la humildad es eso muy importante y la tranquilidad de decir, tú sabes, y con esto ya termino, ¿tú sabes cuál es una de las preguntas más personales y más íntimas que le puedes hacer a alguien? ¿Cuál, querido Daniel? Yo sé que todo el mundo está pensando en alguna cosa que no tiene que ver con este horario ni con este canal. No tiene nada que ver con eso. La pregunta más íntima que le puedes hacer a alguien es, ¿crees que hay un Dios? ¿Crees que hay un ser supremo? Y ya para terminar, ¿por qué es lo más íntimo? Porque solo hay 2 sopas. O creemos o no creemos. Los 2 son válidos. Pero si crees, entonces crees que hay un gran arquitecto que diseñó esto y que por lo tanto tiene un propósito y un orden. Entonces todo debe de tener sentido, aunque no lo entienda. Y si no crees, también muy válido, esto no es más que un accidente visto como los existencialistas, que no tiene ni pies ni cabezas. Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo frente, sobre todo a la pandemia. Es la pregunta más íntima que nos define en nuestra forma de pensar. Humildemente lo pienso así. Totalmente de acuerdo, Daniel. E independientemente de la respuesta, que sea la respuesta de la convicción de cada quien, ¿sí? Así es. Le suelo decir a grandes amigos, tengo grandes amigos que son ateos. Yo soy en lo particular sumamente creyente.
va más allá de si lo que crees o no, que vivas feliz y estés convencido de que independientemente de todo, tú estás haciendo un bien. Entonces, estos ateos son extraordinarias personas y le digo, ¿sabes que eres más cristiano que aquel que va a arrodillarse? Claro. O eres más religioso que aquel que se va a dar sus golpes de pecho en tanta tu bondad y la generación de buenas cosas en el mundo? La respuesta, pues, dicen que está en el viento, pero también está en todos y cada uno de nosotros. Daniel, no sabes cuánto aprecio el espacio, tu tiempo, tu conocimiento. Le quiero decir a la audiencia que por favor visiten sus redes sociales, está en Facebook, en LinkedIn, en algún otro lugar, en su página de Capital Intelectual. De verdad se lo sugiero con toda honestidad, franqueza, transparencia y mucho cariño. Síganlo. De verdad que la provocación del pensamiento es una provocación muy positiva, es una provocación que tiene que ver con mejorar, no es de esta provocación beligerante, es beligerante hacia uno mismo desde la perspectiva en que nos pone a cuestionarnos aquellos elementos que ya teníamos encriptados y que yo agradezco mucho a Daniel en cada plática que le escucho o en cada oportunidad de retroalimentación como la que hemos tenido hoy, que de verdad mueve no solo las neuronas, mueve el pensamiento. Daniel, mil gracias por estar con nosotros. A ustedes, saludos a todos, especialmente Alejandro, siempre a tu intervención como facilitador y todo el grupo, obviamente de 100, que es fascinante, y los invitados. Muchísimas gracias. Gracias a ti, saludos hasta Monterrey, querido Daniel, nos seguimos viendo, espero tener la oportunidad pronto de darte un abrazo en lo personal, pero nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias, Daniel. Y a todos ustedes les agradecemos de verdad desde 100 Capacitación, Innovación, Educación y Negocios la oportunidad de llegar hasta ustedes. Como saben y les reitero, en nuestro esfuerzo semanales de llevar a ustedes contenido de valor, temas en los que de verdad, así como hoy nos cuestionemos y siempre nos preguntemos qué es lo que podemos hacer para ser mejor en el ámbito en el que nos encontremos. No importa el sector, no importa la actividad, nosotros pensamos que independientemente de pandemias o políticas que hay afuera, lo que creemos siempre es esto, que podemos ser mejores, hagámoslo, trabajémoslo, porque finalmente depende de nosotros y de nadie más. Les quiero dar las gracias a todos de nueva cuenta. Pasen ustedes muy buena noche. Gracias, Daniel. Saludos hasta Monterrey de nueva cuenta.